Muy buenas, es un gran gusto estar aquí en esta Feria Internacional del Libro, aunque sea en forma virtual. Muchas gracias por no suspender este espacio de intercambio tan importante, así que nos da mucho gusto, aunque sea bajo esta forma. Tenemos el placer de presentar hoy el libro de Marcelo Musto, Carlos Marx, 1881-1983, el año en el que muere, es decir, los 2 últimos años, por lo cual se llama también el último viaje del Moro. Tenemos acompañándonos también a Araceli Mondragón, que hará un comentario, así que, bueno, pues comenzamos. Mucho gusto. El doctor Marcelo Musto es investigador de la Universidad de York y uno de los grandes investigadores de la obra de Carlos Marx. Mucho gusto, Marcelo, de estar contigo en esta presentación. Gracias. Cuéntanos, Marcelo, ¿quién era Marx en los años 1881-1883? Bueno, gracias a ti, a los organizadores y a la profesora Mondragón para estar conmigo. Marx era una persona en estos últimos 3 años de su vida, era una persona muy diferente del Marx que conocíamos antes. Nosotros conocíamos al Marx de los años 40, que es un Marx exiliado, que es un Marx que tiene muchos compromisos políticos, que viaja mucho, que está en París en el 44, que está en la Revolución del 48 con Engels. Y después es un Marx migrante también, porque cambia muchas destinaciones, muchos países, hasta que tienes que ir a Londres porque no puede volver a Alemania, y fue expulsado en Bélgica y en Francia 2 veces. En los años 50 Marx es un Marx que está en soledad, que vive muy aislado, que tiene poquísimos amigos, porque es un momento de fuerte contrarrevolución. Lo que cambia mucho en los años 60, cuando Marx es el principal organizador de la Primera Internacional, que fue la primera organización internacional de todas las trabajadoras y los trabajadores, sobre todo en Europa. Y un Marx también que por primera vez, después de la Comuna de París en 1871, es conocido al público general. Lo llaman el Red Terror Doctor, el jefe de la Internacional, uno de los responsables de la Comuna de París. Y esto es también el periodo de exposición mayor de Marx. La cuestión cambia mucho ahora, y aquí interviene mi libro, mi investigación, porque para muchísimo tiempo, cuando termina la Internacional en el 72, hasta el 83, como dijiste, el año de la muerte de Marx, hay un decenio de fuerte punto interrogativo, ¿no? Que no se entendía lo que Marx había hecho. Así que era necesario hablar de estas décadas antes para contestar a la pregunta ¿qué Marx es? Esto de los 81-83. Es un Marx que tiene muchos problemas de salud, que es débil, es un Marx que no tiene temor de mostrar su lado débil, que pertenece a otra fase de su vida, no la fase de la militancia política de los años más activos, pero es un Marx que sigue su investigación. Y esto es algo muy interesante para nosotros, porque con la nueva edición de los escritos de Marx Engels, la nueva edición crítica alemana, por primera vez en los últimos años hemos tenido la posibilidad, y espero que vamos a hablar de esto después, de leer las notas de estudios de Marx, los cuadernos de estudios. Quería
para las personas que no conocen a Marx, quería distinguir como 5 tipos de escrito que nos ha dejado Marx. Él nos ha dejado los textos que él publicó, los escritos que él publicó, pero de verdad estos eran un número pequeño si se comparan con los muchísimos proyectos que él tenía, el que él quería hacer en su vida. Después hay muchos esbozos preparatorios por estos textos y el Capital, el libro segundo, el libro tercero del Capital, la ideología alemana, los Grundrisse, los manuscritos del 44, estos son todos textos preparatorios que nosotros hemos considerado libros completos en los años, nel 900, nel siglo XX, pero que libros completos no eran. Después tenemos el periodista, el Marx que ha escrito muchos artículos por 20 años, él fue periodista, él trabajaba en el New York Tribune, y también tenemos el Marx que escribe muchas cartas, el Marx que corresponde con revolucionarios de toda Europa y también del otro lado del Atlántico. Este último Marx que es importante para nosotros, para estudiar el último Marx, es un Marx que escribe un quinto tipo de escritos, o sea, esta nota de lectura. Para contestar a la pregunta ¿qué Marx es un Marx que tiene muchísima curiosidad, es un Marx que sigue preguntando cosas y que de verdad hace nuevas preguntas, solo que no tiene fuerza para que estas preguntas puedan ser un libro completado, sobre todo porque él tenía la tarea de su vida era completar el Capital, pero siguiendo los estudios del Capital descubre otras cosas y esto descubrir con la curiosidad, con el hambre intelectual que él tenía, nos muestra no solamente las maneras de responder a las cuestiones, sino también las preguntas que Marx se ponía a la fin de su vida. Y esto me parece interesantísimo porque siempre se ha leído Marx como un autor casi religioso, como un autor que siempre tenía que ser correcto. Los marxistas siempre pensaban que Marx tenía soluciones para todos. Lo que es interesante es leer un Marx que pone preguntas y Marx nos ayuda también a poner las preguntas justas, las preguntas claras, y no me parece poco en esta sociedad, en los tiempos que vivimos. No te puedo escuchar, Elvira, el micrófono. ¿Por qué, pensando en esto que tú nos estás diciendo, que efectivamente en tu libro vemos que consideras que se trata de un Marx incierto, de un Marx vacilante, que vuelve sobre sus pasos, que escapa totalmente a una visión determinista desde el punto de vista económico? Es efectivamente un Marx rico, como podría ser también el primero y joven Marx, sobre el cual sí se ha escrito. Sí se hizo se han hecho una serie de trabajos muy interesantes y sin embargo no se había escrito sobre el viejo Marx. Nos estás dando este gusto apenas. ¿Por qué ocurriría esto? ¿Qué piensas? Sí, la pregunta es muy interesante. Esto es un Marx, no sé si incierto, pero claro, un Marx que prefiere estudiar más y cuestionar las soluciones que él tiene en frente a la historia o en frente a cuestiones nuevas o países nuevos que él había estudiado un poco menos antes. Él prefiere hacer esto que publicar los manuscritos que él tenía del libro segundo, porque él pensaba que esta investigación del libro segundo era una investigación que era, o de los otros textos, también de reescribir el primero, corregir algunas partes del libro primero del Capital, que se podrían extender también a Estados Unidos, a Rusia, que tendrían que ser extendidas a estos países también para entender mejor las leyes y las características del capitalismo. El Marx joven también es un Marx de manuscritos. El Marx joven es un Marx de manuscrito porque Marx era casi maniacal en su escritura. Marx era en este grupo de los jóvenes hegelianos
Yo pienso que era lo que conocía a Hegel mejor que los otros, o entre los que lo conocían mejor, pero no publica casi nada en este periodo. Hay muchas pocas cosas, porque él quería escribir, reescribir, cambiar y criticar. Esta es una cosa que le pasa muchas veces. ¿Por qué se ha publicado tanto sobre el joven Marx? Esta es una cuestión muy interesante. Pienso que sería una cuestión que sorprendería a Marx, porque también hemos tenido muchas corrientes marxistas o muchos investigadores académicos que le han puesto tanta atención al joven Marx, aún diciendo que este joven Marx era mejor que el Marx del Capital, era más completo, era más rico. Y esta es una polémica que se puede entender si se entiende la historia de Unión Soviética, la historia del marxismo-leninismo del siglo XX, ¿no? Que le ha dado una mirada, una lectura muy economicista al Capital, pero el Capital no era esto. Y hay muchos que piensan que los manuscritos del joven Marx son manuscritos muy ricos. Claramente son manuscritos interesantísimos, son manuscritos donde se encuentra la filosofía con la economía política, Hegel con Adam Smith y Ricardo. Pero en el último Marx hay temáticas nuevas, hay cuestiones nuevas que yo pienso son aún interesantes para nosotros hoy y que nos ayudan con las problemáticas que tenemos hoy. Así como el joven Marx era muy interesante en los años 50, en los años 40, 60, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había un post-conflicto mundial, y esta temática de la alienación, esta temática del joven Marx fue esencial, fue el concepto del espíritu, ¿no? Como se podría decir, de este periodo. Hay por fin otra cuestión, el tiempo es muy poco, la cuestión es que muchos autores de Marx, muchos investigadores de Marx, cuando iban a mirar los escritos completos, los collected writings in English, la Werke in German, le miraban a los textos en los años 50, mucho periodismo, los años 60, la internacional, y después se terminaba todo. No había casi nada en esta última décadas, porque, como decía antes, Marx había cambiado forma de escribir, estaba haciendo muchas investigaciones para él. Hay pocos artículos y por eso mucha gente escribió como había una lenta agonía de Marx. Se lee en muchas biografías intelectuales. No, cuéntanos. Marx estaba estudiando más y de verdad estaba ampliando a otras cuestiones. Claro. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué son estos aportes que además nos pueden decir cosas para ahora? De los últimos años de Marx, de su final. Es efectivamente un Marx que ha estado peleándose con su propia obra, ha estado revisando sus manuscritos y ha tenido un gran contacto político con todas las fuerzas de trabajadores existentes, organizaciones y movimientos en Europa. ¿Qué es lo que al final nos está dejando Marx? Sí, esta última cuestión, este último tema de tu cuestión, es un clásico de Marx, un clásico de una persona que no es solamente un estudioso, un académico aislado desde la sociedad, y Marx no era esto, tenía una tarea, una responsabilidad política también, pero al mismo tiempo él sabe que el capital es su responsabilidad principal, él sabe que él no puede morir si no ha completado, si no ha publicado. Tenemos que decirlo a los no expertos de Marx, que Marx empieza esta obra de crítica de la economía política cuando llega a París en el 1843 y publica el primer libro del Capital en el 67, son 24 años de durísimo trabajo. ¿Qué hace Marx en estos últimos años? ¿No? Me estaba preguntando, ¿cuáles son estas temáticas?
me parece que un Marx mucho más global de lo que era antes. Y esto no porque Marx no tenía interés o curiosidad antes. Tenemos que entender que Marx vive y investiga en los años 50, los años 60 del siglo XIX, cuando era mucho más difícil conseguir documentos, leer libros o los libros que existían. Pienso a los estudios de Marx sobre la India, sobre Asia. Eran también algunos textos que eran como fuentes coloniales o de antropólogo racista que Marx ha criticado muchas veces. Es difícil para él a veces estudiar estos documentos. Y Marx, para dar un ejemplo de su prioridad de investigador, se puso a aprender el ruso. O sea, cuando Marx había tenido que concentrarse sobre la publicación de los otros libros, no porque no quería completar el Capital, sino porque era fundamental para él, y esto es el primer tema, ir a Rusia, ir a Estados Unidos, no personalmente, físicamente él, sino con su mente, con sus investigaciones. Y Marx pide a todos sus amigos rusos que le envíen libros, que le envíen estadísticas. Y lo mismo a los compañeros de los Estados Unidos, que vivían en los Estados Unidos, sobre las rapidísimas transformaciones del capitalismo en América. Eso es fundamental. Esto vuelve loco a Engels, vuelve loco a Jenny von Westphalen, a la familia de Marx, porque todos estaban esperando la publicación del libro segundos y todos son frustrados con estos libros que siguen acumulándose en este pequeño espacio donde Marx escribía. Él tenía una mesita muy pequeña, tenía mucho en la cabeza, no necesitaba como nosotros tantos libros alrededor de él cuando escribía, pero él había leído muchísimos textos y se preguntaban por qué Marx está estudiando a Rusia, por qué Marx está estudiando la transformación en California, en esos estados de América. La razón era esta, la razón era la necesidad de ampliar la mirada, el horizonte de investigación y de entender qué el capitalismo iba a ser. En esta mirada más global hay mucho también que se va a concentrar en el sur del mundo. Marx estudia muchísimo en este periodo Argelia, India, Indonesia, México también, las civilizaciones precolombinas. Hay muchas investigaciones, sobre todo, pero no solo, sobre todo en la dirección de entender la forma de producción precapitalísticas y en particular para entender la forma común que existía en los modos de producciones antes del capitalismo. Esto le interesa mucho a Marx. No y eso tiene que ver con la polémica que hizo con ese intercambio que hizo con Vera Zasulich en Rusia, una de las dirigentes del movimiento revolucionario ruso, que le cuestiona y justamente tiene que ver con esta visión de conjunto, pero también con el proceso mismo de desarrollo social y de su transformación, ¿no? ¿Qué es lo que piensas? ¿Es cómo está vinculado todos estos intereses últimos con ese intercambio con la Vera Zasulich? ¿Lo sintetiza? Porque sobre eso se ha hablado un poco más. Sí, contesto sobre este punto y después, si me permite, vuelvo a completar la otra pregunta que es muy complicada que me hiciste antes. Marx, el último Marx, este Marx del 81, ¿no? Se conoce por ese intercambio con los rusos. Y antes se pensaba que esta era una cuestión aislada del resto. Ahora podemos poner la comunicación entre Marx y Vera Zasulich, una revolucionaria rusa, una revolucionaria de un grupo populista ruso. Populista antes en Rusia tenía un sentido muy diferente de lo que tenemos nosotros. Como anticapitalismo de izquierda significaba esto en Rusia en las últimas décadas del siglo XIX. Y la comunicación con Vera Zasulich, vuelvo sobre esto en un minuto, es una comunicación sobre una cuestión esencial. O sea, es posible que la revolución socialista
pase en una sociedad no llenamente desarrollada, no capitalísticamente desarrollada. Esta era la cuestión, que es una enorme cuestión política, que es una decisiva cuestión también de mucha responsabilidad para Marx. Después vuelvo a poner esta cuestión, ahora hablo de esto, en el contexto de los estudios, porque ahora sabemos que no es solo un intercambio de cartas con Vera Zasulich, sino que era un interés de Marx que ya existía antes que la Zasulich le escribía, ahora que tenemos estas notas de lecturas. Y para volver a la cuestión, ¿es posible que Rusia sea un país revolucionario, socialista, antes que ser un país liberal, capitalista? Es una cuestión muy complicada, muy difícil, porque la Zasulich le pide, si tenemos que esperar el capitalismo, significa que, bueno, podemos descansar 100 años y vamos a abrir la militancia política solamente después. Y eso era lo que decían muchos marxistas. Decían, lo ha escrito Marx, lo ha dicho Marx, pero Marx de estos marxistas no sabía mucho y no compartía mucho con ellos. Ellos era muy interesado a estas nuevas formas, no solamente de reflexión teórica, sino también de conflicto político que tenían los populistas en Rusia. Y Marx dice claramente que la obshchina, y la obshchina significa la común rural, que era la forma principal y más importante de la agricultura, de la producción agrícola en Rusia, la obshchina, la común rural, no estaba inevitablemente destinada a seguir el mismo camino de los países europeos. No estaba destinada a transformarse en algo capitalista antes de ser socialista. Esto Marx dice, de ninguna manera los países, las historias, las formaciones sociales tienen que seguir a Europa. Marx hablaba de cómo Europa seguía a Inglaterra, donde se desarrolló antes de todo la revolución industrial. Pero esto no es una receta que Marx decía tenía que pasar en todo el mundo, en todos los tiempos. Esto es importante para Marx, pero al mismo tiempo yo tendría que decir esto, que Marx no se vuelve un fan del modo primitivo de producción. Cuidado con esto. Marx siempre le hace una crítica muy fuerte al modo de primitivo de producción, que era lo que existía al tiempo de la obshchina, de la común rural rusa, y Marx le dice, mira, la revolución socialista es posible solo porque el capitalismo ya se ha desarrollado en algunos países y por esta razón se puede tomar las cosas positivas que pueden llegar dialécticamente después del capitalismo, como por ejemplo la socialización de los medios productivos, pero como también la cuestión de género, ¿no? Porque Marx hace una crítica de estas comunes que eran aisladas, donde estaban las relaciones patriarcales, donde estaban una fuerza muy decisiva, yo diría, del Estado, ¿no? Y Marx piensa que esto no es bueno, Marx piensa que tenemos que desarrollar el individuo y desarrollar la producción social. Esto es un cambio esencial, ¿no? Marx dice, es indispensable esto para pensar el socialismo. Esta es la polémica con la Rosa Zasulich. Lamentablemente, esta carta Marx la envió a la Zasulich, una versión pequeña, y ella no la publicó. Y Marx escribió 3 esbozos que eran muy, muy largos y nunca tuve la posibilidad, por cuestiones complicadas, de darle una mirada sistemática, ¿no? de darle una publicación a estos textos que ahora podemos utilizar. Y si me permite un minuto más, ahora lo vamos a utilizar, volviendo a las preguntas de antes, lo utilizamos con las otras investigaciones que Marx hizo en esta dirección, como por ejemplo la crítica de los españoles que llegan en México y que van a destruir todas las formas colectivas, como por ejemplo la crítica de la presencia colonial de los franceses en Argelia, que van a crear una destrucción de la comunidad, de la colectividad, que no es algo que a Marx le gustaba como era antes, pero dice, este sentido de comunidad podría ser transformado y sobre todo
con respecto a India es el caso clásico, porque también es el caso más violento, donde de una intervención capitalista violentísima de los ingleses en India, Marx dice, no es verdad que el capitalismo llega a progreso, no es verdad que el capitalismo va a transformar la sociedad en progreso. Marx dice, el capitalismo en India está creando destrucción, carestía, hambre. Esto es una crítica muy fuerte que antes no se conocía o se conocía muy poco y se leía solamente al Marx de los periodismos de los años 50. También en relación a México, también en relación a India, ¿no? Cuando se pensaba que Marx era un fan de la expansión capitalista en todo el mundo. De todo modo, esta no es la única cuestión, hay otras cuestiones. Yo hablé del sur, de la mirada global, de las cuestiones de la forma colectiva precapitalista, y hay también otras que tienen una relación fuerte, y voy a terminar la pregunta de antes, una cuestión fuerte con los temas que tenemos hoy. Por ejemplo, de estas notas de lectura que yo también voy a mostrar del último Marx, hay mucho interés en la ecología, en la crítica al capitalismo como crítica no solamente de la explotación, no solamente del trabajo contra el capital, el esquema clásico del 900, de los últimos 150 años, sino hay un gran interés también de criticar el capitalismo como un modo de producción que va destruyendo también la naturaleza y no solamente los seres humanos. Hay cuestiones de género, Marx se interesa mucho sobre esto, y hay también cuestiones de fuerte crítica con el colonialismo, también al nacionalismo. Son todas cuestiones que si nosotros hablamos hoy, género, ecología, nacionalismo, o por ejemplo la cuestión tecnológica, Marx tiene un gran interés en las transformaciones productivas, que sean transformaciones productivas que sean distribuidas, la riqueza de estas transformaciones productivas que sea distribuida en la población, en la colectividad. Y otro tema fundamental. Y la última cuestión que quería mencionar es la cuestión de la libertad del individuo. Es una cuestión que a Marx le interesa muchísimo, que es una cuestión que Marx pone como uno de los elementos fundamentales de la sociedad comunista, de la sociedad postcapitalista, y que me parece también una discusión que tenemos hoy en nuestra sociedad, que otra vez estamos redescubriendo, después de haber descubierto la importancia fundamental del individuo, porque el socialismo no es lo que existía antes en Unión Soviética, en Bucarest, etc. Y ahora también estamos redescubriendo la importancia fundamental de la dimensión colectiva por los individuos. No podemos resistir a las problemáticas de nuestros tiempos. La pandemia es la última de estos si no tenemos colectividad y al mismo tiempo en esta colectividad un fuerte interés por la libertad del individuo. Marcelo, muchas gracias. Creo que es muy interesante todo lo que nos planteas y nos anima muchísimo a leer tu libro. Creo que efectivamente en estos momentos, como tú terminas diciendo, en la pandemia nos obliga a pensar, a repensar ese otro mundo posible. Y está cargado de en primer lugar, de un cuestionamiento a esta idea lineal del progreso que nos ha traído aquí, a esta situación tan grave a la humanidad entera, de forma que Marx vuelve a tener muchísimo que decirnos, mucho que esclarecer, como decíamos al principio, no como recetas, no como verdades absolutas, sino como preguntas, como cuestionamientos, como elementos muy avanzados para aquella época y de mucha actualidad para la nuestra. Le voy a dar ahora la palabra a Araceli Mondragón, queridísima compañera, parte de nuestro equipo de la revista Memoria. Araceli es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias, Araceli. Te doy la palabra para que nos hagas un comentario de este fantástico libro. Gracias, Elvira. Qué gusto estar contigo y con Marcelo, y aparte comentando un texto que me resultó tan interesante, teórica e intelectualmente, como que fue un placer incluso leerlo.
porque se rescata esa dimensión humana del último Marx. Creo que después de la borrachera del capitalismo, en el icónico 1989, con la caída del muro, pues vino muy pronto la resaca de lo que fue la reestructuración neoliberal, que dejó destrucción por todos lados en todo el mundo. Y como bien lo señala Marcelo en su libro, después justamente de toda esta crisis y esta destrucción de formas de vida, del trabajo, contra las mujeres, en fin, toda esta devastación que ha dejado el sistema capitalista en los últimos años, pues el Moro de Treveris surge más vivo que nunca, ¿no? Y más actual que nunca. En la introducción al libro, Marcelo menciona que Marx no es solamente actual, sino hasta profético. A mí me gusta mucho esta forma en la que lo presenta Marcelo, porque por una parte, pues está rescatando a este Marx con esa capacidad de vislumbrar las tendencias del futuro a partir de una agudeza científica, de un rigor, de entender el capitalismo y el propio metabolismo del capital, pero por otra parte también me gusta esta palabra profético por las connotaciones éticas que tiene, y porque en este sentido las ideas de Marx resultan no solamente muy ricas en la cuestión teórica, en el entender el capitalismo, en esta visión crítica, sino en esa urgencia por también recoger actitudes ético-prácticas tan importantes en estos tiempos. Por otra parte, bueno, como bien nos dice Marcelo, estos nuevos hallazgos, descubrimientos, estas nuevas traducciones, especialmente la edición de las obras completas de Marx y Engels, la edición crítica de las Mega, contribuyen a nuevas lecturas y a nuevos encuentros con una obra compleja y multifacética, pero que también nos ofrece vetas muy ricas, ¿no? Y que en estos momentos justamente de estos grandes problemas y en los que el capitalismo se ha mostrado muy evidente en algunas de las problemáticas que ya señalaba Marx, pues también nos permite posicionar nuevas preguntas, ¿no? Y miradas nuevas, encontrar algunos aspectos que a lo mejor en otros momentos, aunque estaban presentes en la obra de Marx, se habían vuelto marginales porque las necesidades políticas de otros momentos del siglo XX pues eran distintas, ¿no? Entonces, Marcelo nos pone énfasis en cómo en el momento en el que de alguna manera se derrumba este Marx de granito, de alguna manera como más estático, dogmático, da la posibilidad de un Marx más vivo, porque es un Marx más humano. Y en este sentido, bueno, a mí me gusta mucho el libro porque trata de los 3 últimos años de un Marx que, como bien dice Marcelo, es un Marx más íntimo, es aquel que no esconde su fragilidad frente a la vida, pero continúa, sin embargo, combatiendo. Entonces, esto me parece un aporte muy interesante y muy necesario en este acercamiento a la figura de Marx. Y bueno, pues creo que esta biografía intelectual del último Marx resulta incluso pedagógica para las izquierdas actuales, en la medida que muestra no solo la estatura intelectual de Marx, sino esa estatura moral, ¿no? De un Marx sereno, educado, conocedor de la historia y la política europeas y preocupado por el acontecer del mundo. Ya Elvira y Marcelo señalaban algunos temas fundamentales en la obra de Marx que siguen siendo muy actuales, ¿no? Estas formas comunales de propiedad, la cuestión de las mujeres, la colonialidad, en fin. Entonces, a mí me parece que es no solamente nos aparece con ese gran aporte teórico, sino como un ejemplo de vida que también nos permite replantear la dignificación de la política y la militancia en tiempos de una terrible decadencia en muchos lugares del mundo.
en estos momentos en que la idea misma de la política pues puede causar incluso prurito o rechazo, porque en muchos lugares se ha devaluado a lo mínimo. Sobre todo pues después de este paso de esa langosta voraz que fue el neoliberalismo, y que de alguna manera expoliaron incluso lo que quedaba de bien público, de bien común, y que de alguna manera después del fin de la Guerra Fría, pues con total descaro hubo nuevas formas de despojo, ¿no? También me parece muy interesante y sugerente que está presente el tema de la ideología, ¿no? Que cobra nuevas dimensiones en estas épocas de infodemia y de fake news, ¿no? Entonces es urgente apelar al espíritu crítico. Por otra parte, esta relectura de Marx, a la que nos invita de manera constante y también muy convincente Marcelo Musto, nos permite volver a dialogar con una constelación de pensadores y pensadoras marxistas que, si bien tienen mucho peso y fueron figuras importantes, de pronto trabajan temas y reflexiones que en el siglo XX y en otros momentos políticos fueron heterodoxos, ¿no? Y que quizá algunos aspectos de su obra fueron un poco descuidados por considerarse temas marginales, ¿no? Y pienso, bueno, en autores como Rosa Luxemburgo, Lukács, Korsch, Bloch, Alexandra Kollontai, Mariátegui, que con esta visión del Marx de los últimos tiempos pueden ser también revisitados y releídos y repensados desde una perspectiva diferente. Me parece muy significativo, tanto por el interés del estudio de Marx en general como del libro de Marcelo Musto en particular, que las primeras traducciones se hayan dado principalmente en lenguas neoeuropeas, como nos dicen aquí en la introducción, el tamil, el coreano, el japonés, el árabe, el farsi, el indonesio, y que por otra parte, algunas de las lenguas europeas en que fue traducido fue para un público mayoritariamente latinoamericano, ¿no? En la edición portuguesa aparece en Brasil y la edición en castellano en México. Para mí es muy revelador porque no solo ilustra ciertas dinámicas e intereses intelectuales y académicos, sino que nos permitan también preguntarnos por la praxis, ¿no? Por los sujetos de acción o los sujetos revolucionarios que se están acercando al pensamiento marxista. Hago pues una invitación a leer Karl Marx, 1881-1883, El último viaje del Moro, porque además del rigor intelectual, es un texto muy bien escrito, con una pluma fluida y agradable en términos literarios. A mí en algunos pasajes me hizo sentirme dentro del ambiente del pequeño estudio de Marx, de su pequeño escritorio atiborrado de documentos y de papeles bajo la luz de esa lámpara de pantalla verde, con ese Marx andando por ahí. También casi sentí el viento y el vaivén de las olas y el tintinear de los vasos en la embarcación que sirvió de escenario para la entrevista del periodista John Swinton a Marx. A propósito de este personaje, cierro con una de las respuestas que Marx le da a este periodista y que me parece tiene mucho peso para la militancia, pero también para la vida. Y es que siempre, y esto, bueno, nos acontece desde el momento de nacer hasta el momento de morir, como entes, como sujetos, como mujeres, como militantes, como quienes resisten en lo íntimo y en lo social, y particularmente hoy, que en tantos ámbitos y en tantos lugares se ha olvidado, y que a mí, cuando leí esta anécdota que nos trae Marcelo, me resultó muy esperanzador, es aquella respuesta que Marx le da a este periodista norteamericano cuando le pregunta que dónde se encuentra la última ley del ser. Y bueno, lo que le responde Marx, que a esas alturas de la vida estaba consciente de que su vida se estaba acabando, que vive la experiencia de perder a Jenny, su mujer, y a Jenny, su primogénita, y que responde que la ley última del ser se encuentra en la lucha. Y bueno, con eso yo terminaría.
Muchísimas gracias, Araceli. Tienes toda la razón. Es un libro sumamente cuidadoso, sumamente grato para la lectura, lo cual se agradece mucho. Siempre hay cierta idea falsa de que los temas duros que trata el pensamiento de Marx es para especialistas, es para cierto tipo de gente. Y la verdad es que este libro nos acerca a Marx a todos y a todas, y tenemos mucho que agradecerle a Marcelo por eso, porque efectivamente en estos tiempos Marx vuelve a ser muy necesario. Tenemos muchos aspectos de la vida social, de los problemas enormes que enfrenta la humanidad, que tenemos que ir a la búsqueda de esas preguntas esenciales que nos permitan transformar, que nos den sustento a la transformación. Vivimos un momento en que esto se hace necesario. No podemos volver tras la pandemia a contemplar simplemente cómo el capitalismo arrasa con la vida misma, ya no digamos con uno u otro aspecto de cierto sector, sino con la vida misma. Y tenemos enfrente entonces un material, una obra que nos está resultando inmensa. Eso es lo que es muy interesante, cómo esta obra anclada en esta transformación nos permite decir que mientras haya esas mismas tareas de la lucha, tendremos mucho por qué seguir leyendo a Marx. Y esto que nos ha descubierto ahora Marcelo, que es esto, fíjense, un fragmento pequeñito de la vida de Marx, los 2-3 últimos años de su vida, de una vida agitada, de una vida que estuvo en el exilio, que pasó por muchísimos, incluso otros problemas muy serios personales, y vuelve a tener al final de su vida pues una situación precaria, una situación de enfermedad, de debilidad, de grandes dolores familiares, un individuo que se muestra siempre como algo que le resulta fundamental, su compañera de vida y la madre de sus hijas, a las que tanto quiso y que tan cercano fue, y aquí lo vemos como el abuelo cercano de sus nietos, con lo cual me identifiqué muchísimo, y creo que tenemos entonces muchas posibilidades de releerlo. Eso es lo que también de la intervención de Musto yo quería destacar, que efectivamente ha habido muchas lecturas, muchas formas. Hubo las predominantes a partir de hechos tan contundentes como fue la formación del socialismo real en el siglo XX, que dio una lectura, digamos, oficial de Marx, con la que nos hemos peleado mucho y que finalmente estamos libres de esas ataduras, pero para dar nuevas y ricas lecturas, sobre todo estas lecturas, que es el caso de Marcelo, que están comprometidas, como fue el caso de Marx, con la transformación social, con la superación del capitalismo. Esto es el añadido que le puede dar este sabor, esta recuperación, no solamente de los aspectos intelectuales de Marx, fundamentales, pero que se entiendan en plenitud en el momento en que estamos asociándolo a un hombre comprometido con su tiempo, comprometido con las luchas de su momento, y que lo anima para ese trabajo la transformación del mundo. Eso es lo que es Carlos Marx, por lo cual volvemos y volveremos sobre él. Marcelo, tenemos unos minutos más y nos encantaría que cerraras dándonos tus razones más íntimas para invitarnos a leer a este libro que has hecho, y que además nos cuentes un poquito cómo se inserta en tus planes de trabajo, porque ya has tenido muchos otros libros, viene en camino otro libro que ojalá podamos presentar pronto también por acá, pero cuéntanos un poquito de ese proyecto y tus últimas palabras en esta presentación. Gracias, Elvira. Sí, este libro es
una parte de un trabajo que hago hace muchos años y que es un trabajo de reescribir, de escribir nuevamente la biografía intelectual de Marx y de hacerlo con todos estos nuevos materiales y que presenté ahora, notas de lecturas, los esbozos, y también con una cultura de estudioso y de militante también, como lo decía Marx y como me pareció, lo dijo en forma excelente Araceli, la profesora Mondragón, porque es muy interesante ver la trayectoria de este pequeño libro que yo hice, que es una trayectoria que, como las investigaciones de Marx, se fue hacia el sur y se fue también hacia, el término lo utilizaste tú, Elvira, el compromiso, o sea, es un Marx, Araceli hablaba de praxis, de una pregunta de praxis, no solamente de lectura teórica, y no es un caso que he utilizado en estos países, que he leído en estos países, que son también muy curiosos de descubrir un Marx que es muy cerca de ellos de lo que habían pensado antes. Y también es interesante hablar, no tenemos el tiempo, pero pocos segundos, del hecho que ahora no se habla solo del Marx de la crítica de la economía política, que era lo que se ha hablado mucho después del 2008, después de 20 años de total silencio sobre Marx, sino se habla nuevamente de un Marx de la crítica de la política, que critica nuestra sociedad, que critica los socialismos limitados y problemáticos que han tomado fuerza en el siglo XX, porque utilizando este Marx, que no es un Marx que tiene toda la respuesta, lo repetimos otras veces, un Marx que tiene que ser revisitado, su análisis sobre la crisis económica, sobre las clases sociales, claramente tienen que ser revisitadas, pero es muy útil y nos ayuda mucho, como hablaba antes, también para preguntarnos las cuestiones. La otra cosa que quería hablar en relación a los comentarios de Araceli y a las últimas cosas que dijiste tú es la condición humana de este último Marx, que de verdad es una condición de dificultad, claramente, también una condición muy en el espacio privado, ¿no? Que algunas veces el biógrafo tiene que entender muy bien las cuestiones y también cómo se pueden presentar a los lectores para que se entiendan. Pero en estas condiciones dramáticas de la muerte de Jenny von Westphalen, de su mujer, de la muerte de su hija, de su primera hija, que él adoraba mucho, que eran todos pobres, eran todas personas que tenían muchísimos problemas económicos, que Engels ayudaba a todos como podía, pero eran también condiciones de pobreza y de dificultad algunas veces. No obstante todo esto, no obstante los problemas de estudiar, escribir esta obra que otra vez estaba ganando a Marx, después que Marx había publicado el libro primero, no había posibilidad para publicar los otros, no había bastante tiempo para hacer todas estas investigaciones. Marx siempre es irónico con la vida. Y esto también me gustaba mucho el comentario de Araceli, esta ética y también esta mirada que tenemos que ser irónicos y autoirónicos. Y siempre Marx, cuando hace estos viajes, porque él hace muchos viajes en estos años y lo hace por razones de salud. Por primera vez, él que no tenía pasaporte, él que era un ilegal en Alemania, él tiene que dejar a Inglaterra porque está buscando un poco de sol, está buscando una temperatura mejor. Y por primera vez, mira las casualidades, cuando su mente iba fuera de Europa, con los estudios que hablé, que mencioné antes, su cuerpo también fue fuera de Europa por primera y única vez en su vida, porque en el 1882 se fue en Argelia y buscando una temperatura mejor. El tiempo fue muy malo, fue una experiencia pésima, pero Marx miraba estas civilizaciones diferentes, le tenía mucho respeto, siempre apoyaba al anticolonialismo contra la opresión de los ocupantes y le escribe a Engels algo que quería leer muy corto,
y dice, mira, hay una historia que me ha gustado mucho y que quiero compartir contigo. Yo la voy a compartir con ustedes. Sobre las aguas tumultuosas de un río, un barquero está allí esperándolo con su pequeña barca. Llega un filósofo que quiere ir a la otra orilla y sube a bordo. Aquí el diálogo que sigue. Filósofo, barquero, ¿tú sabes de historia? El barquero dice, no. El filósofo, entonces has perdido la mitad de tu vida. Y además, dice el filósofo, ¿has estudiado matemática? Barquero, no. El filósofo, entonces has perdido más de la mitad de tu vida. Estas palabras habían apenas salido de la boca del filósofo cuando el viento volcó la barca y ambos, el barquero y el filósofo, fueron lanzados al agua. Entonces el barquero la pregunta, ¿tú sabes nadar?, le preguntó al filósofo. El filósofo, no. Y el barquero, entonces has perdido toda tu vida. Es muy irónico porque Marx le dice, no podemos ser solo investigadores que no conocemos la vida, que no conocemos nada, tenemos que saber que nadar y hoy más que nunca tenemos que hacerlo para trabajar para una sociedad mejor y diferente, y Marx nos puede ayudar, aún nos ayuda. Gracias. Micrófono, Elvira, micrófono. Muchas gracias. Qué lindo terminar con esta anécdota que pinta tal cual a Carlos Marx. Los invitamos a leer a todos este fantástico libro de Marcelo Musto, Carlos Marx, 1881-1883, El último viaje del Moro. Gracias, Araceli, Marcelo, todo nuestro cariño y mucho éxito con este libro que ya está recorriendo el mundo. Gracias a todos y a todas. Gracias.